A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 6 de marzo del año 2023. Muy bien. El tema editorial de hoy lo he titulado así: ¿por qué algunos no aceptan la gravedad de la situación? Y cuando digo algunos, me refiero a ese ejército, a ese conjunto de personas que uno pensaba preparados, analíticos, honrados intelectualmente, porque si nos vamos a ir a las personas sin educación, sin información, no sería justo meterlos en ese costal. Me refiero a esa bola de sinvergüenzas que por oportunismo o por ignorancia o por sinvergüenzada y corrupción burda se pliegan y como caja de resonancia repiten las estupideces que profieren el bulto y los suyos. Entonces, a esos algunos me refiero. Miren, una de las cosas que sorprende a algunos que no están, vamos a decir, versados o informados en las cuestiones de la política, es que ante la dádiva miserable o ante los programas clientelares de gobiernos demagógicos, como fue el de Hugo Chávez, como fue al principio el de Daniel Ortega o los cubanos, etcétera, 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 ¿verdad? Creen a pie juntillas lo que esos sinvergüenzas demagogos profieren. La verdad es que las cosas en México, si nos atenemos nosotros a las cifras, le voy a decir algo que quizá lo sorprenda. Déjenme sacar aquí unas cifras que traigo, gracias al profesionalismo de un verdadero especialista en materia de energía, que es alguien a quien yo respeto y admiro por su conocimiento y su congruencia, que es Gonzalo Monroy. Él es uno de las fieras intelectualmente hablando en materia energética. Y tuvo a bien él elaborar un largo tuit donde vienen las cifras tomadas de la reciente publicación por parte de Pemex de los estados financieros, aclaremos, no auditados todavía. Muy bien. Pemex tuvo por primera vez en un gran número de años una utilidad que la han festinado estas gentes de una forma increíble. Petróleos Mexicanos tuvo una utilidad, déjenme ver aquí si encuentro, algo así como 22 mil millones de pesos, 1.1 billones de dólares. Y dice uno, qué muchote, sí, pero resulta que en el año del principio de la recuperación, las petroleras del mundo, donde está Pemex, tuvieron utilidades de 44 mil, 56 mil, 25 mil millones de dólares. Y no están haciendo una fiesta y todo. Y Pemex tuvo escasamente 1.1 billones de dólares. 1.100 millones de dólares frente a lo que los otros obtuvieron el año pasado. ¿Y a qué se debe esto? Mire, esas utilidades. En primer lugar, ayudó el alto precio al que se vendió en promedio. Vamos a ver, aquí debo de tener el precio de la mezcla mexicana de importación, de exportación. Vamos a ver. Tipos de cambio. Aquí está. La mezcla mexicana de petróleo en el 2021 fue $73.21. El 22, 75.42. ¿Ah? De tal manera que ese 75.42 dice uno, qué bueno, qué bien, muy bien. Pero resulta
que al mismo tiempo la paridad cambió, bajó. En esas condiciones, pues, aun cuando se hubiera vendido el petróleo a un nivel más alto, pero también entraron menos dólares porque, perdón, menos al convertirlo a pesos por la paridad. Le podría yo dar una serie de números, por ejemplo, la refinación, la extracción diaria, etcétera, y todas las cuentas de petróleos mexicanos están para llorar. Y esta utilidad de 1,100 millones de dólares se obtuvo gracias a una inyección de recursos para que Pemex pudiera pagar el servicio de su deuda, sus intereses, dejándole cobrar impuestos que tenía que pagar por utilidad, etcétera, etcétera. De tal manera que son utilidades ficticias. Esa es la realidad de Petróleos Mexicanos. Ahora bien, vámonos a Comisión Federal de Electricidad, 3 añitos, 10, 20, 21 y 22, pérdidas, pero de calidad. Gracias a quien lo único que sabe realmente es acumular propiedades inmobiliarias. De tal manera, pues, que decir que vamos bien, muy bien, muy bien, no pasa de ser una exageración y una mentira. Y ahí le va otra. De repente, en los criterios generales de política económica, presentados el 8 de septiembre del año pasado, hablaban de un crecimiento para el 2023 del 3%. El delicadito de Hacienda ya ahora aceptó 2,6. Bueno, vamos a tener una reducción en la de esta, pero podemos todavía el 3, pero el 2, y eso. El caso es que ya aceptaron una baja al 2,6%. Pero eso no importa, porque si bien nos va, vamos a andar allá por el 1,1 a 1,3 o quizá 1,5 máximo. Eso es lo que vamos a tener. En esas condiciones, pues, el que estas personas hablen de que las cosas van bien, muy bien, no pasa de ser un deseo. Y le voy a dar otro dato ya para terminar con ese enojoso asunto. Se acaba de dar a conocer este 2 de marzo, es decir, hace 4 días, la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado correspondientes estos pronósticos a febrero del año en curso. Muy bien. Vamos a ver el crecimiento del Producto Interno Bruto. Expectativa para el 23. Ahí le va a ustedes. En febrero, la mediana es el 1,2%. La mediana es la mitad para arriba y la mitad para abajo de los opinantes. Quiere decir que la mitad dijo un poquito más de 1,2 y la otra mitad un poco menos del 1,2. Muy bien. Entonces, dice uno, con el 1,2 de proyección para el Producto Interno Bruto de este año, dicen, señores, ¿de dónde sacan entonces ustedes que vamos bien? Los ingresos del gobierno están cayendo. ¿Por qué? Porque la economía está estancada. El consumo está cayendo. Empleos se están perdiendo. En esas condiciones, pues, dice uno, ¿cómo podemos hacer para que esos algunos que mencioné al principio acepten que las cosas, si no les gusta la expresión de van mal, bueno, que acepten que las cosas no van bien? ¿Qué podemos hacer? Los problemas brotan en todas partes. Hoy el gobierno está utilizando una cortina de humo densa, esa cortina, con el caso del INE. Vamos a suponer una hipótesis muy burda, que el Pleno de la Suprema Corte logra reunir 8 votos en contra del Plan B, desechado constitucional. Vámonos, para afuera, y las cosas quedan como estaban con la legislación vigente. ¿Qué va a hacer el presidente?
va a cerrar las oficinas del INE, va a tomar por la fuerza el INE. No, no podrá hacerlo. Pero vamos a suponer que nomás logra 6. No se podrán aplicar los efectos negativos del plan B. Entonces, en esas condiciones, ¿qué cabría esperar? Simple y sencillamente, una locura diaria más intensa, más grave, más compleja de parte del bulto. ¿Por qué? Porque ya se dan cuenta que la posibilidad de ser derrotados el 24 es muy alta. Y sale el Esquirol de Dante Delgado ahí, el Prián y el Primori que ya hicieron y ya coordinaron. La verdad es que lo que hace Dante, pues quiere que lo llamen ahí a Morena para apoyarlos en las elecciones del 24. Anda vendiéndose al mejor postor. Yo lamento que una persona decente, una persona seria como funcionario público, Salomón Chertorivsky, se haya incorporado a ese partido con un dirigente como Dante Delgado. Sin embargo, él tendrá sus razones. Yo esperaría una rectificación de Salomón por la decencia que lo ha caracterizado y su honradez intelectual. Pero en fin, se ven muchas cosas en la política. Pero el resumen sería, en este enojoso asunto, que las cosas van muy mal. El presidente agravándose su locura diariamente, día con día. Y eso solamente se traduce en una serie de medidas desesperadas. Quiero tocar ahora otro tema. Si están interesados en este tema acerca del cual voy a comentar, lean a don Raimundo Riva Palacio. Él es un especialista en esto y su colaboración de hoy en el periódico El Financiero desnuda completamente esta situación peligrosa a la que nos está llevando el bulto. Y voy al tema. Un grupo de legisladores norteamericanos está planteando en la Cámara de Representantes autorizar al gobierno norteamericano, al gobierno federal del presidente Biden, a utilizar las Fuerzas Armadas para aniquilar en México los cabecillas o a estas organizaciones de narcotraficantes que prácticamente han hecho de México o del gobierno mexicano un estado fallido. El presidente, en vez de entender la gravedad de ese proceso que se está gestando en el Congreso norteamericano, se burla. Es que es propaganda, es demagogia. No, señor presidente, está usted totalmente equivocado. Es una situación de extrema gravedad y es lamentable que usted no entienda esa gravedad. Las cosas están avanzando rápidamente en los Estados Unidos. No es solo por la cuestión del fentanilo, quizás sea un aspecto de esta exigencia, sino es la inseguridad en vastas regiones del país. El crimen, la violencia sin control alguno, descuartizados, decapitados, etcétera, etcétera. Y no hay la menor señal de parte del gobierno federal de estar dispuesto a enfrentar con los recursos que la ley le otorga al Estado mexicano para acabar con esas organizaciones. En esas condiciones, pues, olvídese usted de la materia energética, de los transgénicos. Esto que están planteando esos legisladores en Estados Unidos, en el Congreso norteamericano, es de una extrema gravedad. Y el presidente, en su locura y asusado por una serie de amanuenses y lacayos, particularmente uno que su especialidad es bañar gatos, que es lo que hizo durante años cuando era
el achichincle, amanuense, asistente o lo que sea, o lo que hubiera sido de Carlos Monsiváis, ese señor Jesús Ramírez Cuevas. Entonces el presidente está encapsulado y cuidan que nadie le diga lo que de otra manera debería escuchar. Ahí están 4 o 5, está la esposa del presidente, está este señor Jesús Ramírez Cuevas, quizá algún otro lacayo por ahí que se arrastra, Ebrard, ¿verdad? Y no se diga la anticientífica Sheinbaum. La verdad es que las cosas están agravándose día con día. Por eso yo pregunto, ¿por qué algunos, y ya dije quiénes son esos algunos, no aceptan que las cosas van mal? ¿En verdad piensan que la realidad se puede cambiar al conjuro de las palabras de un grupito de arrastrados y serviles ante el presidente? No. Bueno fuera que la realidad se pudiera cambiar de esa manera, pero no es posible. Muy bien, vayamos a otro tema. Seguramente usted ha leído o escuchado de estas decisiones que ha tomado el presidente Nayib Bukele, el presidente salvadoreño. El Salvador fue durante muchos años un país que estuvo a merced de las maras, de la mara salvatrucha, que además extendió su fuerza más allá del territorio de ese país, El Salvador. Llegaron a tener en Estados Unidos grupos de pandillas, gangas, dicen los paisanos que no dominan bien el inglés, por la, vamos a decir, castellanización de gangs. Las gangas le dicen en algunas ciudades donde hay paisanos. El presidente Bukele maniobra y políticamente logra la aprobación de una serie de medidas que a las buenas conciencias y a los políticamente correctos los ha enardecido y se han lanzado a acusarlo de todo. Es casi el nuevo chupacabras de Centroamérica. ¿Qué hizo el presidente Bukele? Simple y sencillamente, aunque no les guste a muchos, responder a un clamor de la sociedad salvadoreña que llegó todavía hace unos cuantos meses a tener 110 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Hoy está por debajo de 7 y las perspectivas para este año es tener aproximadamente 4 o 5 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Es decir, el estado más pacífico y con menos homicidios dolosos en toda América Latina será El Salvador. ¿Y qué hizo él? Logró con su partido Nuevas Ideas la aprobación de cosas como esta. Yo no sé si sepa usted cómo se identifican a sí mismos los mareros, los integrantes de las maras, los tatuajes, un poco como los yakuza en Japón, esa mafia japonesa. Entonces, se aprueba una ley y se hace lo necesario para que donde la policía, con los elementos de inteligencia, anda buscando a las personas y encuentra a esa persona y al desnudarlo, al quitarle la ropa, verle sus tatuajes y con el símbolo MS, Mara Salvatrucha 13 o Barrio 18, etcétera, vas para la cárcel, una cárcel recién construida, con una condena sin averiguación de 20 años. Punto. Proceso sumario, 20 años en el bote. Órale. Y ya tienen los primeros 2,000 presos como consecuencia de la aplicación de esa ley. La prisión, esta modelo construida, es para 40,000 delincuentes. ¿Y saben ustedes qué ha hecho la población salvadoreña? Entregarse y vitorear donde quiera que aparece el presidente Bukele.
podrán las buenas conciencias poner el grito en el cielo, los recursos, los derechos humanos y todo. Sí, el problema aquí no es si esta organización protectora de derechos humanos en Suecia, en Dinamarca, o la ONU, o lo que sea, se olvidan que un gobernante, primero y antes de cualquier otra cosa, tiene que responder a sus gobernados. Esto puede parecerles a algunos algo no necesariamente correcto, pero esa es la realidad política. ¿Y qué hizo Bukele? Responder a una demanda sentida de los salvadoreños. Ya no aguantamos tanta muerte, tanto, porque además los macheteaban, descuartizaban a la gente y mataban. Eran los dueños del país. ¿Qué hace Bukele? Responde a esa demanda, a esa exigencia y utiliza los recursos que le da la ley y dice, aquí se va a hacer esto, y el Congreso le aprueba eso y ha pacificado en un plazo corto al Salvador. ¿Para quién es malo eso? Primeramente para los maras salvatruchas, para las maras y sus integrantes, pero es benéfico para millones de salvadoreños. ¿Merece condena eso? Que cada quien responda. Pero aquí le va algo que vale la pena también señalar. En una entrevista en un programa televisivo en días recientes, que se llama Contracara, Luis Cárdenas, ese joven periodista, entrevista al líder de la fracción del partido de Bukele, Nuevas Ideas, en el Congreso salvadoreño. Y hay una pregunta, sí, es una pregunta, pero primero la contextualiza Luis y le dice, ¿es cierto que ustedes solamente les dan como alimento a los presos de la Mara Salvatrucha solamente tortillas y frijoles? Quizá esperando que este legislador le iba a decir, no, les damos una dieta balanceada donde hay proteínas, hay azúcares, hay carbohidratos, hay frutas y verduras. No, téngele. ¿Es cierto? Le dice. Y el otro, y Luis se quedó así. Sí, señor, dice. Porque en El Salvador, hay millones de salvadoreños que en libertad y por su pobreza, lo único que comen desde tiempo inmemorial todos los días es tortillas y frijoles las 3 veces al día. Y ahora nos reclaman porque a estos asesinos que tuvieron aterrorizado al Salvador durante decenios, nos acusan porque nomás les damos tortillas y frijoles. Si eso es lo que comen, millones y millones de salvadoreños, pero no porque estén presos, sino porque están en la miseria. Y agrega este legislador, cuando podamos darles a esos millones de salvadoreños, los más pobres, pollo, huevos, leche, en ese momento vamos a voltear a otro sector, los viejitos, y luego nos vamos a ir a las madres solteras, etcétera. Y cuando ya hayamos logrado darles a todos esos sectores tortillas, frijoles, pollo, huevo, leche, en ese momento veremos si a las maras les damos pollo. Pero por lo pronto están comiendo 3 veces al día lo que ha comido durante años millones y millones de salvadoreños. En esas condiciones, la pregunta queda ahí. ¿Tiene derecho un gobernante a actuar así para responder, violando derechos que le son sagrados a suecos, a daneses, a noruegos, a canadienses, a norteamericanos y a algunos políticamente correctos en México? Yo tengo mi respuesta, espero que usted tenga la suya. Y voy a poner una situación hipotética. Vamos a suponer que en un acto mágico, el presidente de la República, el bulto López Obrador, decida utilizar el monopolio legítimo de la violencia y lanzar toda la fuerza del Estado en contra de las organizaciones
criminales que tienen asoladas vastas regiones del país y los ponga en la prisión. Y que ahí les den de alimento todos los días lo que comen los indígenas más pobres de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y otras partes del país. ¿Diría usted que es correcto eso? ¿Diría usted que es correcto que no tengan visita, que no se comuniquen con sus familiares, por ejemplo? Que es lo que hicieron en El Salvador también. ¿Qué diría usted si de los 30 y tantos, 36, 38 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes que tiene como récord este gobierno, que hoy en 4 años, 2 meses, lleva 50 o 60 más homicidios dolosos que Peña Nieto y que Calderón en sus 6 años? ¿Diría usted que es correcto eso? ¿O diría usted no? Es que son delincuentes, también tienen derechos humanos que hay que respetar. Vamos a darles libros para que ellos me den sus armas, como planteó la esposa del presidente en un acto en Ciudad Obregón, donde habló de libros, no balazos. ¿Qué piensa usted si el presidente de pronto le ordenare a las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Ejército y Marina actuar de esa manera? ¿Estaría usted de acuerdo con eso? ¿Qué pensaría usted? Trate de analizar y vea usted lo que estaría en juego. Recuperar la confianza en este país, la tranquilidad, que una madre llevare con seguridad a su hijo o a su nieto a la escuela, a sabiendas de que iba a regresar a las 2, 3 de la tarde por él, en santa paz y en total seguridad. Frente a que 8, 10 mil delincuentes estuvieran a buen recaudo, como es en el caso de Salvador. ¿Qué piensa usted? ¿Apoyaría usted eso? ¿O se desgarraría las vestiduras? Se están violando los derechos humanos de esta gente. Pero resulta que esas organizaciones internacionales no han protestado ni protestaron jamás por la situación que enfrentaban miles y miles de salvadoreños cuando eran descuartizados por las maras salvatrucha. O cuando en Sonora, desde San Luis Río Colorado hasta Estación Don en Sonora, o en todo Baja California, su península, norte y sur. Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato, donde el Mencho, el Choncho, el Jualencho, por allá, descuartizan y tiran las partes, el torso aquí, las piernas y brazos por allá y la cabeza más allá. ¿Quién dijo algo en contra de eso? Prácticamente nadie. Qué curioso que cuando un Estado, en este caso el Estado salvadoreño, se decide a hacer algo que rescata la tranquilidad y la legalidad perdida, se desgarran las vestiduras, no pocos en no pocos países. ¿Usted qué piensa de eso? Si no sabe usted, busque, ponga en Google algo tan sencillo. ¿Qué ha hecho Bukele en contra de las maras salvatrucha? Ponga usted ahí y lea las noticias, los reportajes que son desgarradores del periódico El País. Lea, infórmese antes de hacerse parte del coro de esos defensores a ultranza y desde la comunidad de sus condominios horizontales con vigilancia a las 24 horas del día, que andan en sus carros blindados y con guardias personales con un vehículo adelante, otro atrás y 2 motocicletas abriéndoles camino. Piénsele y póngase en el lugar de esa gente sencilla. A ver qué es lo que piensa usted. Muy bien, hay otros temas ahí, pero los dejaremos para el miércoles. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 6 de marzo del año 2023.